amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar acerca del anuncio hecho este lunes por el gobierno para reformar o para establecer reformas tributarias por un lado, pero además el haberse hecho público un documento que implícitamente tiene reforma al seguro social, a la forma de las cotizaciones, las pensiones para el seguro social. Para ello vamos a conversar acá con el doctor Luis Murillo, economista, catedrático universitario. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. A ver, ¿por cuál entramos? ¿Por la reforma supuesta al INSS? Porque hasta donde veo son supuestas reformas, pues, porque lo que hay es un documento que habla de las bondades del sistema de seguridad social, ¿verdad? Es decir, cómo funciona o para qué funciona el sistema de seguridad social, y que dice que se deberían de hacer tales incrementos de tales formas a la seguridad social, de manera que pasar del 6.25 de la cuota laboral al 7%, pasar del 19 al 22 y al 24%, ¿no? Dependiendo de la cantidad de empleados que tengan las empresas, y aumentar al 1.5 el aporte del Estado, en cuanto a las cotizaciones. Pero en cuanto a las pensiones, eso se mira difícil. Bueno, yo comenzaría primero con el hecho de que estas reformas son un paquete que le caen como un balde de agua fría a la mayor parte de los nicaragüenses de este país, ¿verdad? Y nosotros hemos venido diciendo de que son necesarias. Desde hace más o menos unos 15, 20 años se decía de que se debería de ajustar el seguro social y se debería ajustar la parte fiscal, una reforma tributaria, ¿verdad? Y fiscal, y una reforma de seguridad social. Sin embargo, aquí voy a traer a colación un pasaje de la Biblia, ¿verdad?, para poder comenzar esto. Si nosotros recordamos, en la Biblia está Génesis, y en una parte está el sueño del faraón, ¿verdad? El faraón soñó y buscó a José para que le interpretara los sueños. Soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y a partir de ahí lo puso, ¿verdad?, al frente de todo, y comenzó a provisionar en los 7 años buenos para los 7 años malos, y no le fue mal, ¿verdad?, al faraón. Sin embargo, en el caso nuestro era previsible, es decir, nosotros pasamos cerca de una década siendo la tercera economía de mayor nivel de crecimiento económico, pero la economía tenía un crecimiento relativamente espurio, basado en buen desempeño de los precios internacionales, basado en flujo de cooperación internacional, basado en flujo de créditos internacionales, pero no se estaba atacando, digamos, la parte estructural de la economía, la matriz productiva, y sobre todo, digamos, ajustar el presupuesto general de la República, ¿verdad?, con una verdadera reforma fiscal, y la parte de la previsión hacia el futuro de las personas que nos vamos a jubilar en determinado momento. Estas reformas son necesarias, ¿verdad?, pero están ahorita aplicándose en el peor momento. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros ya entramos en una recesión económica, y la teoría económica lo que te dice es de que cuando tú tienes una recesión económica, deberías de establecer una política fiscal tributaria, ¿verdad?, de carácter expansivo, para poder dinamizar la actividad económica y buscar cómo salir del problema. Sin embargo, el contexto es adverso, cambió totalmente, y yo lo que veo son dos cosas, ¿verdad?, o lo que intuyo por lo menos. Uno, de que estas medidas, tanto la fiscal como la medida de seguridad social, son de carácter recaudatoria para tapar un bache que no va a durar más de 1 o 2 años, ¿verdad? Y dos, de que creo que no es tan cierto esta ruptura entre el acuerdo gubernamental y el sector privado. Por una simple y sencilla razón: si nosotros analizamos la reforma de carácter fiscal,
no se tocó para nada, ¿verdad? Un buen bolsón que se tiene como son los subsidios, exenciones y exoneraciones, sino que se afecta de manera parcial. Por ejemplo, se aumenta del 1 al 2% la retención del IR definitivo a la mediana empresa y del 1 al 3% a la gran empresa. Pero es que también se le da una prebenda. ¿Por qué? Porque como se adelantó de marzo a febrero, entonces el Estado va a emitir unos títulos que las empresas que van a salir afectadas pueden en este caso utilizar para recuperar la liquidez perdida. Prácticamente el impacto que tiene para la mayor parte de los nicaragüenses es brutal. Yo hice, por ejemplo, mi cálculo y yo estaba pensando, ¿verdad?, retirarme a los 55 años porque el sector educativo es uno de los sectores que se puede retirar antes. Sin embargo, con el cálculo, con esta reforma, ¿verdad?, si yo me retiro a los 55 años, a lo sumo lo que voy a recibir es el 44% de mi ingreso actual, con cuyo monto yo no podría, en este caso, vivir, ¿verdad?, mínimamente. Acá se hicieron, digamos, modificaciones muy estructurales que nos están afectando, en el caso de seguridad social. Se modificó el factor, se modificó la cantidad de años para calcular la pensión, pasando, por ejemplo, de 4.8 a 7.2 años. Se modificó en este caso un factor del 0.1 al 0.01. Es decir, ahorita con esta reforma, una persona que gana, por ejemplo, 20,000 córdobas, tiene que trabajar 53 años para poder, en este caso, acceder al 70%, que son más o menos 14,000 córdobas. Entonces, la pregunta del millón es de que esta economía tiene un mercado laboral de carácter informal y tiene una perversidad, y es de que las personas que tienen mayor edad o que van acercándose a la mayoría de edad no son contratadas, sobre todo con bajo nivel de escolaridad, en cuyo caso prácticamente sería, digamos, imposible de que una persona laborara y cotizara de manera permanente, ¿verdad?, y continua 50 años. Entonces yo creo que esta reforma hay que pensarla muy bien. No se puede hacer una reforma de carácter fiscal, tributario, sin estudios de sensibilidad o estudios de elasticidad de cada uno de los productos. Y no se puede hacer una reforma del Seguro Social sin estudios serios de carácter actuarial, porque prácticamente estamos, digamos, soportando. A mí me hubiera gustado, ¿verdad?, que pudieran ampliarse la cantidad de años de 60 a 65, que es el promedio a nivel internacional, y no que me den este duro golpe, al igual que el resto de nicaragüenses. Claro, pero porque de alguna manera es peor. Claro. Decir, porque ¿quién trabaja 53 años? Sí. Es decir, tuvo que haber empezado a trabajar a los 15 más o menos para poderse retirar casi a los 70. Así es. ¿Ah? Sí. Así es. Ok. Vámonos por parte. Digamos, vamos a tomar esto como una introducción. Ahora lo vamos a desmenuzar. Entremos con las reformas fiscales. Sí. Aquí hemos dicho en este programa con usted y con otros economistas que hace falta efectivamente una reforma tributaria en el país en donde se revisen justamente exoneraciones, exenciones, subsidios y otras figuras que hay ahí que terminan siendo, me parece a mí, utilizada. Me voy a poner en un caso muy sencillo, la zona franca. La zona franca tiene un tiempo finito, es decir, un tiempo determinado para trabajar bajo ese régimen, es decir, con una exención de impuestos. ¿Ah? Un régimen especial. Un régimen especial. ¿Verdad? Sin embargo, aquí, no sé, creo que son 10 años, me parece que es el tiempo de 10 o 15 años. 10 o 15 años, ¿verdad? Pero aquí, a los 8 años, la empresa desaparece y se crea una nueva empresa que toma, es decir, usted y yo somos socios de la empresa Botones S.A., ¿verdad? Y a los 8 años, usted y yo decidimos acabar con Botones S.A., liquidamos Botones S.A. y hacemos Broches S.A. bajo el mismo régimen de zona franca. Y vamos otra vez por otros 8 años, y a los 8 años hacemos lo mismo. Es decir, no llegamos hasta los 10, pues, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces, al final de cuentas, porque ¿cuál es la idea de la exención? ¿Cuál es la idea de la exoneración
¿Cuál es la idea del subsidio? Fomentar temporalmente para permitir el arranque, para permitir el inicio, para permitir el establecimiento. Sí. Pero ya establecido y seguir en las mismas. Bien, yo creo que aquí hay que hacer una separación de esto, ¿verdad? En el caso de la zona franca o maquila es un régimen especial que se ha venido, digamos, implementando en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, que es donde se radican las maquilas, para aprovechar dos cosas, ¿verdad? Uno, que ese régimen especial le baja la cantidad de impuestos, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo, 10 o 15 años. Y dos, para aprovechar el bajo nivel salarial que tienen esas personas, ¿verdad? Esas personas, y la empresa se ahorra costos. Sí. Sin embargo, la otra parte de los subsidios, exenciones y exoneraciones también se le aplican a la gran empresa, pero no a los pequeños. Es que yo mencionaba Sí. como un ejemplo eso de la zona franca, Sí. pero es que ciertamente, por ejemplo, el sector turismo tiene algunas exenciones. Claro. El sector agropecuario tiene exenciones. Tal vez no todas las que debiera o no las que debiera tener, pero hay ciertas exenciones. Sí, bien. Yo lo que creo de que en el caso de Nicaragua no ha habido una verdadera reforma fiscal y tributaria, que significa una concertación y la base sobre estudios, porque cada uno de los gobiernos, de acuerdo a sus intereses, ha venido, digamos, creando un ordenamiento jurídico. Había el problema de desempleo y entonces se dijo, creemos zona franca o atraigamos zona franca, un régimen especial, ¿verdad? Y ahí se va mucho flujo de captación de divisas. Atraigamos inversión y entonces crearon una ley para el sector turístico y para el inversionista, en donde le dan la mayor parte de los beneficios a esas grandes empresas. Entonces, ¿a qué me voy a referir yo? Creo que nuestros países, y Nicaragua no es la excepción, tienen poca cultura de concertación y de estudios para poder fomentar una verdadera reforma. Y si no, pongo el ejemplo de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos no se puede hacer eso porque prácticamente el aparato administrativo fiscal te sigue, en este caso al dueño del capital, a lo largo, sea que vos estés dentro del país o fuera del país, te sigue y te cobra los impuestos que te debería de cobrar. En el caso del sistema tributario nicaragüense es de carácter regresivo. Más del 82% subsidio, es pago de impuestos indirectos. Sí. ¿Verdad? Y entre el 12 y el 15% son pago de impuestos directos, como el impuesto sobre la renta. Entonces, que no me venga a decir, por ejemplo, el gran capital, de que lo están afectando, cuando prácticamente el mayor costo lo asume el consumidor, porque prácticamente el que paga los impuestos indirectos. Ahora, en Nicaragua los ciudadanos estamos obligados a declarar impuestos. No, yo creo que sí, estamos, digamos, obligados. Es decir, la ley nos obliga a todos, a usted y a mí como personas naturales, a pagar impuestos. Lo que pasa es que depende de la actividad económica que usted vaya a tener y depende de los niveles de ingresos. Yo creo que el sistema tributario debe, en este caso, de tener un registro serio de todos los contribuyentes. Voy a poner, digamos, un ejemplo que es bastante perverso en el caso del sistema fiscal y luego otro que es perverso en el caso del seguro social. En el caso de el sistema fiscal hay una fuerte perversidad y es el hecho, agarremos por ejemplo el mercado oriental. Sí. Entonces la mayor parte del mercado oriental es cuota fija, pero si yo fuera una administración eficiente y con lupa comenzara, digamos, a analizar a cada uno de ellos, allí hay personas naturales, ¿verdad?, que mueven millones y millones de dólares y pagan una cuota fija como que si fueran relativamente pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entrémosle a un proceso de concertación y pongamos los puntos sobre la I, hagámoslo de regresivo a progresivo, el que debe de pagar, que pague más. Otro ejemplo perverso, viene y hay una nueva categoría que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, si yo soy una gran empresa y doy un regalo en el Teletón o a los pipitos, etcétera, etcétera, eso me baja la base imponible. Pero si las pobres cajeras van a trabajar y les exigen, por ejemplo, el maquillaje, a ellas no le eliminan, digamos,
los impuestos para la compra de eso, porque prácticamente es un impuesto selectivo de consumo. Ujú. Entonces, eso es un elemento perverso. Yo creo que aquí deberíamos de ser serios y establecer una reforma real, basada en estudios, ¿verdad?, de sensibilidad e incluyente, en donde estén sectores que defiendan sus intereses, pero también expertos que puedan hacer propuestas adecuadas. Ujú. Son mecánicas estas reformas, es decir, de esta conversación me queda que son muy mecánicas estas reformas. Dejo la pregunta para ahora que regresemos de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Preguntaba, doctor, de la plática en el segmento anterior, me queda la impresión que estas reformas son mecánicas, es decir, vamos a subir aquí para sacarle a esto. Aquí no, como se dice popularmente, saco y rajo con esto, pues, es decir, no sé. Bien, mi opinión es que creo que sí son bastante mecánicas y tienen un objetivo muy claro, y es el objetivo recaudatorio. Que es cortoplacista. Es cortoplacista. Casualmente hoy estaba escuchando al presidente de la Asamblea Nacional en un programa diciendo de que estas reformas no son nada nuevas, de que ya la tenían en la tubería desde hace un par de años, desde hace 2 años. Entonces, mi pregunta, ¿por qué no la sacaron en su momento, cuando la economía no estaba cayendo tanto? Sí, y si es así, usted tendría razón al decir que hay un acuerdo con el sector privado. Claro. Sin embargo, el sector privado brincó. Sí, entonces a mí yo intuyo de que son bastante mecánicas por 2 razones. Uno, si nosotros hacemos la comparación de las metas que van a generarle al Estado, ¿verdad?, andan por 10.200 millones de córdobas. Pero es que el déficit del presupuesto general de la República ahorita anda en 10.150 millones. Entonces, prácticamente lo que creo que hacen es agarrar meta y comenzar en este caso a tratar de cubrir un déficit que de otra forma no se va a poder. El otro elemento es de que el acuerdo con el sector privado creo que no está tan roto. Yo tengo la impresión de que hay un acuerdo por debajo de la mesa. Y prueba de ello es de que en esta reforma, ni en la del 2006, que se hizo una consulta, tocaron el tema de los subsidios, exenciones y exoneraciones. Uh-huh. Ahora, meterse a una verdadera reforma, una reforma profunda, tal cual usted lo plantea. Yo le preguntaba que si los ciudadanos estamos obligados a rendir cuentas declaraciones para pagar los impuestos. Porque hay países en donde los ciudadanos todos pagan impuestos y hay un momento que se están jalando todos los pelos de la cabeza haciendo sus cuentas y guardan todas las facturas, guardan todo su recibo para poder hacer su declaración, ¿no? Pero aquí nosotros, personalmente, que yo recuerde, yo como persona natural, aparte de lo que me quitan del impuesto sobre la renta, de mi salario, nada más, ¿verdad? Entonces, una verdadera reforma, no sé, pues, decir, según lo que usted plantea, debería ser una reforma de conciencia, Sí. ¿verdad? Y ahí no sé qué tan estamos, porque yo le aseguro, en el mercado oriental, que era el caso que usted ponía, aquel que saca millones, siendo persona natural, un comerciante como persona natural, y que tiene una cuota fija, no va a estar dispuesto a pagar impuestos sobre lo que realmente está vendiendo o sobre lo que esté ganando, porque al final de cuentas los impuestos es sobre lo que está ganando, porque paga impuestos por la importación de una u otra forma, pero sobre lo que está ganando yo no sé si está dispuesto a pagar. Yo creo que en el caso de Nicaragua se necesita la construcción de 2 cosas. Uno, son las reformas que son necesarias, y 2, la cultura, ¿verdad?, impositiva y de utilización de esos recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos países la carga tributaria es bastante fuerte, hay un mecanismo de devolución en donde el ciudadano paga el impuesto, pero está monitoreando, está visualizando
y está teniendo, digamos, resultados concretos, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, prácticamente es de carácter regresivo, ¿verdad? Por ejemplo, los cigarrillos, ¿verdad? Lo mismo a usted le van a cobrar si fuma, si tiene un ingreso de 20,000, que si fuma Carlos Pela, que tiene un ingreso de millones de dólares, ¿verdad? Y prácticamente la reforma tiene que ser, y vuelvo a repetirlo, en base a un acuerdo de carácter incluyente y en base a estudios, de tal manera de que no se siga haciendo de manera tradicional. Por ejemplo, de manera tradicional le voy a cargar los impuestos, ¿verdad? O aumentar los impuestos a las industrias fiscales, que ahora, dicho sea de paso, se ha incluido una industria más, ¿verdad? Una industria más, porque era licores, gaseosa, y ahora los juegos de azar, ¿verdad? Los juegos de azar que se han venido... Pero de los juegos de azar se había venido hablando ya en ocasiones anteriores, sí, justamente sí, para el IR, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, apáguelo si quiere, dele con... Sí, ahí está. Sí. Es que a uno lo llaman en cualquier momento, especialmente para las consultas. Ya ve que nosotros a usted lo estuvimos llamando y llamando y llamando. Seguramente en alguna reunión le habrá sonado el teléfono con nosotros. Le decía que, de todos modos, a los juegos de azar, yo no recuerdo exactamente, pero sí se había hablado de impuestos a los juegos de azar ya desde hace un par de reformas antes, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero no sé si eso estaba metido dentro de la... Ahorita hay una cuestión que, bueno, desde mi punto de vista yo lo miré un poco doble moral, ¿verdad? A mí me llegó un documento de unas 13 páginas y entonces decía, los juegos de azar son una realidad, son legal, el gobierno no está de acuerdo con ellos, pero van a pagar impuestos o le vamos a aumentar el pago de impuestos. Entonces yo digo, bueno, prácticamente ha venido surgiendo, ¿verdad?, un elemento y lógicamente aquella persona viciosa pues debe de pagar más. Claro. Yo no estoy en si tiene reales para desperdiciarlos en un juego. Sí, pero eso es un poquito relativo porque hay que ver la parte social. Cuando una persona, y la mayor parte no son personas que tienen mucho dinero, se envician, comienzan a afectar el consumo de la familia, porque comienzan a llevársele las cositas, aumenta el nivel de delincuencia, entonces es un poquito relativo, ¿verdad? Es un poquito relativo. Entonces las reformas tributarias son de carácter recaudatorio ahorita. Ok, vamos a hacer entonces una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. En breve regresamos. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. ¿Hacia dónde deberían entonces de apuntar estas reformas? Es decir, lo que están, porque básicamente aquí se han tocado, se aumentaron los porcentajes y no sé si hubo cambios en las bases imponibles, por ejemplo, para el IR sobre las ganancias de las empresas. Porque se tocó las ganancias de las empresas, no a las personas naturales, no el IR de las personas naturales, no es el ingreso salarial, es la ganancia de las empresas, ni siquiera es el ingreso de las empresas, es la ganancia, ¿verdad? Entonces eso tuvo un aumento, no sé si cambió la base imponible. No, quedó igual. Quedó igual la base imponible, entonces, pero básicamente, volvemos al punto, que es mecánico, es decir, porque sí, el que tiene más está pagando un poquito más, no está pagando más exactamente. A ver, yo creo que este tipo de reformas que son necesarias en este momento tienen la naturaleza recaudatoria y creo de que van a tapar un bache de 1 o 2 años y aquí hay que pensar en 2 tipos de medidas, ¿verdad? Las de corto plazo, que son este tipo, yo le llamaría más estrategias que reformas, y las medidas de carácter estructural. A ver, por ejemplo, en el caso de las medidas de carácter estructural, allí tendría que crearse un mecanismo de producto por producto, hacer un análisis de elasticidades para ver qué productos realmente son aquellos que necesitan
que paguen más impuestos sin afectar a la población, porque aquí se ha venido estableciendo por grupo y que desde mi punto de vista no es tan correcto. Y te dice, bueno, vamos a desgravar, no le vamos a cobrar impuestos a los productos de la canasta básica o a la maquinaria agrícola, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? De que hay algunos productos que no están dentro de los 53 productos de la canasta básica que de una u otra manera te están afectando el nivel de ingreso. Un ejemplo de ello son las recargas de teléfono, que las familias pobres, ricas, de una u otra manera los están incluyendo. Entonces, yo creo que hay que hacer para este tipo de reforma estudios profundos de sensibilidad producto por producto. Y en segundo lugar, un consenso en donde todos los sectores realmente comencemos a ceder parte de nuestros beneficios y de nuestras ganancias. Las empresas han tenido muchas ganancias producto de los subsidios, exenciones y exoneración, ¿verdad? Y el Estado, ¿verdad?, ha tenido una ganancia, ¿verdad?, que las tiene que compartir con el resto de sectores. Entonces, esa es una ahí, incluyendo a estos que reciben beneficio. Así es. Entonces, hay que pensar en una verdadera reforma, no solo en cambios de medidas coyunturales, sino de medidas estructurales. El hecho que yo decía, bueno, si vamos a clasificar, y retomando su pregunta, de que si todos los contribuyentes o todas las personas debemos declarar, yo digo que sí. Entonces, revisemos caso por caso. Y aquellos que realmente pueden pagar, aunque estén en el mercado oriental o en otros mercados, pero que mueven millones, y millones pues que paguen, ¿verdad? Y en el caso de seguridad social, yo creo que hay también que discutir medidas de carácter estructural y medidas de carácter coyuntural. Estas medidas que se están tomando ahorita son de carácter coyuntural y que nos afectan a todos. ¿Qué son medidas de carácter estructural? El Fondo Monetario Internacional ya lo viene diciendo desde hace 2 o 3 años. El aumento de los años para la jubilación de 60 a 65, y en todo el mundo lo están haciendo. Incluso sería una medida más consecuente subir de 60 a 65 años que cambiar, por ejemplo, la fórmula para el cálculo de la pensión. Otra reforma de carácter estructural es aumentar los años, la cantidad de semanas de 750,000, por ejemplo, sí, de carácter progresivo. Pero estas medidas prácticamente están afectando a todos. Hay una medida que a mí me gusta mucho, pero ¿por qué la están mencionando ahorita? ¿Por qué? Porque anteriormente había un techo que era 96,000 córdobas, ¿verdad? Es decir, aquel que ganaba 5, 6 o 7 veces más de 96,000 córdobas pagaba hasta 96. Sí, aquel que ganaba 96 pagaba lo mismo que el que ganaba 150. O 5 millones. Sí, no, clarísimo, eso está clarísimo. Pero me parece a mí que en el tema, bueno, a ver, primero pregunto, ¿el tema del INS es realmente una reforma o es un documento que tiene una propuesta nada más? Porque no, es decir, el documento que yo vi no dice considerando por las atribuciones que la ley confiere, etcétera, etcétera, todo lo que pone un decreto, es decir, una figura, digamos, legal de ese tipo, pues, sino que es un documento que explica cómo funciona el seguro social. A ver, la mayor parte de los gobiernos en este país, de derecha, izquierda o centro, tienen un problema serio, y es que creen que los funcionarios públicos son las mamancitas de Tarzán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visualizado? Y yo ya tengo unos 20 años de estar participando en este tipo de consultas. No hablan con la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si vos vas a hacer una reforma, que te hagan llegar el documento técnico para que vos, como experto, puedas hacer una valoración. Voy a poner, digamos, algunos ejemplos. Cuando se estaba discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo Operativo del ingeniero Bolaño, nos hicieron la consulta, nos mandaron un documento que no era el que se iba a aprobar y nosotros detectamos una falla. Entonces le dijimos, mire, el problema de esto es que está basado en una teoría de encadenamiento productivo o clúster que en un país como el nuestro no funciona. En el año 2006 se hizo una consulta de una reforma fiscal y lo que nos dieron hasta antes de aprobarse en la Asamblea Nacional fueron 40 filminas. En la actualidad, hasta el miércoles, nos hicieron llegar 13 páginas que eran más de carácter político que de carácter técnico. Entonces, el problema es de que si vos vas a hacer una reforma,
¿verdad? Bueno, crea el anteproyecto, pero desde el punto de vista técnico y consensuado. Eso no se ha hecho acá. Ok, ¿ha habido algún nivel de consulta entonces, de todos modos, con este asunto? Consulta dependiendo de a quién y con qué tipo de interés. Y de información que claro, se brinda. Claro, porque no es lo mismo opinar sobre un tema sin todos los elementos disponibles, pues, para poder generar la mejor opinión. Pero le preguntaba yo, ¿es una reforma eso? ¿Es ese documento que se ha publicado es una reforma? Porque, es decir, no dice vamos a reformar por ningún lado. Sí, bueno, dice propuesta. Es que ni siquiera, es que por ningún lado, es que no dice, es decir, lo que dice es se deben de cambiar de esto a esto los porcentajes, ¿verdad? Pero no dice reforma, no dice facultades, es decir, no sé. A ver, lo veo más como una propuesta que está corriendo para ver cómo anda el ambiente. El presidente de la Asamblea Nacional fue bastante claro. Es decir, se discute mañana, viernes, ¿verdad? Y a partir de la discusión y la publicación en la Gaceta ya es ley oficial. Entonces, el problema es de que no se mira el proceso de formación de la ley. Es decir, tiene que haber un anteproyecto, ese anteproyecto tiene que estar basado en consulta, en estudio, ¿verdad? Luego de discutirlo desde el punto de vista político en cada una de las comisiones, dependiendo de la naturaleza, en el plenario, después la sanción por parte del presidente general de la República, pero es que realmente nos vienen a imponer prácticamente esto sin mayor nivel de información. Sí, no, y además sin ninguna discusión, porque a mí me parece que, 4 días no es para tomar una decisión de este tipo. Que te va a cambiar la vida entera. Además, 4 días en los que yo no sé a quiénes se ha llamado a consulta. Bueno, lo que han dicho los funcionarios públicos que se han llamado a los gremios, ¿verdad?, de empresarios, a los sindicatos, a profesionales, no tengo en este caso entendido de que le hayan llamado. Yo recuerdo de que anteriormente nos citaban a 20, 25 economistas para hacernos la consulta, no el documento técnico, sino que la poca información o el filtro de información que teníamos, pero es que ahora no. Ahora prácticamente nos han ignorado. Ok, lo toral me parece a mí, y eso lo hemos conversado usted y yo, lo toral del Seguro Social no se toca en este documento. No. A ver, lo toral del Seguro Social es de que nosotros tenemos un Seguro Social que desvirtuó la naturaleza originaria, ¿verdad? Porque el Seguro Social surge a finales de la década de los años 50, ¿verdad? Y tenía, digamos, un sistema de tasas incrementales, le llamaban, pero al final es un reparto simple, ¿verdad? Entonces, en ese momento se decía, se va a ir acumulando reservas técnicas, la inversión, ¿verdad?, no va a ser en cualquier cosa riesgosa, ¿verdad? Y se va a tener una revisión de las tasas, ¿verdad?, de los 3 principales entes económicos, el empleador, el empleado y el Estado, de tal manera de que lo hagan financieramente viable. Pero es que realmente cada uno de los gobiernos lo ha utilizado como una especie de caja chica. Es decir, ¿cómo es posible de que antes del 2006 tuviéramos un nivel de reservas positiva en 1.600 millones de córdobas y ahora estemos en un déficit de más de 5.000 millones de córdobas? Prácticamente necesita, y fue una irresponsabilidad llegar a este nivel con decisiones equivocadas, ¿verdad? ¿Qué decisiones equivocadas? El haber presionado el presupuesto de gasto con número de empleados. El haber en este caso inmovilizado muchos recursos de inversión en inversión riesgosa, principalmente de bienes raíces, ¿verdad? El hecho de haber establecido una política que desde mi punto de vista es asistencialista, que el seguro de pensión mínima, que de una u otra manera presionó el presupuesto del Seguro Social. Pero el seguro de pensión mínima, es decir, era algo que existía hasta antes de 1990, cuando doña Violeta pues, se derogó, ¿no? Sí. O se suspendió
Y vuelve con aquella protesta de los adultos mayores, que están exigiendo la pensión mínima. Y hay quienes dicen que fue un hecho de justicia reconocer la pensión mínima, porque existía la figura como tal, no fue que se inventó hasta ese momento. Pero igual, con todo y todo, es decir, yo digo que hay cosas de la estructura del INS que no se están tocando. Por ejemplo, eso de las inversiones riesgosas. Sí. Es decir, ha sido discrecional poder invertir en esto. A ver, la ley es clara. No sé. Sí, a ver, la ley es clara y te dice de que el seguro social es de interés social, ¿verdad? Y los recursos que tiene los puede meter a un sistema financiero, pero no le autoriza que sean riesgosos totalmente. Y por eso hay una junta directiva, ¿verdad?, que debe de visualizar ese elemento, ¿verdad? De tal manera de que comenzaron a tomarse decisiones en movilizar muchos recursos. Ahora el Seguro Social es dueño de terrenos, de edificios, que prácticamente en una crisis como este tipo no valen mucho, ¿verdad? Y la mayor parte de los recursos de los que cotizaron anteriormente y de los que yo estoy cotizando están inmovilizados en ese tipo de inversión riesgosa. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus conversando con el doctor Luis Murillo. Ok. En teoría, toda esta reforma tiene, o estas reformas, si consideramos lo del INS, también tienen garantizar la sobrevivencia del Seguro Social por un lado, pero garantizar por el otro lado la sobrevivencia del Estado de Nicaragua. Sí. Ese es básicamente el fin y objeto de esta reforma. Lo cual no es malo, ¿no? Lo que es correctísimo. Gracias. Es decir, visto desde ese punto de vista es lo más correcto que puede haber. ¿Qué va a suceder con estas reformas? ¿Cómo van a impactar estas reformas la vida de los nicaragüenses? Porque en teoría no se está afectando a la mayoría de la población, se están afectando supuestamente a los que tienen más recursos. Bueno, nos van a afectar de manera negativa y vamos por partes. En el caso de las reformas fiscales, la naturaleza se mantiene. Es decir, hubieron algunos movimientos de la retención del pago definitivo del IR, algunos impuestos que aumentaron, no se crearon nuevos impuestos, y el sistema va a seguir siendo de carácter regresivo. Es decir, todavía los que tienen el mayor nivel de ingreso no salen afectados y son los que pagan menos impuestos, ¿verdad?, sobre todo directos, en función al resto de la ciudadanía, que de una u otra manera va a salir afectada, ¿verdad?, producto de que va a pagar más impuestos vía impuestos indirectos y que la recuperación del nivel del poder adquisitivo no va a ser más allá del 5% en el salario mínimo, ¿verdad? Va a salir afectado. La mayor afectación que vamos a tener los que tenemos la suerte todavía de tener un trabajo permanente o fijo es prácticamente en nuestro futuro, ¿verdad?, cuando nos pensionemos, porque prácticamente hay modificaciones de la fórmula, hay modificaciones de la cantidad de años para poder establecer la base, y una persona tiene que trabajar 53 años para poder acceder al 70% de su nivel de ingreso. ¿Qué es el techo máximo ahora? Que es el techo máximo. Entonces, lógicamente, la mayor parte de las personas ya no se va, digamos, a poder jubilar y tener una vida digna. Ante lo cual, el nivel de informalidad en este país posiblemente se va a ampliar como producto de esto. Y con ello la pérdida de alguna manera de pensiones para la vejez. Así es. Porque al volverse informal, deja de cotizar el Seguro Social, y aunque exista la ley de las 150 semanas, la ley de la pensión mínima o de la cotización mínima,
al final de cuentas eso es pérdida. No, y este es un buen punto que hay que tomar en cuenta, y es el hecho de que es viable, desde mi punto de vista, ampliar la cantidad de años para la jubilación, de 60 a 65. Porque si nosotros miramos la perversidad de ese sistema, ¿verdad? Una persona que se vaya a jubilar no va a tener los suficientes niveles de ingresos para mantener su nivel de vida, y va a realizar actividades económicas extra. Entonces, es decir, es como relativo, ¿verdad? Lo pensionás, pero para poder complementar, y Argentina ya lo está teniendo, para poder complementarse ahí en el mercado laboral, aunque sea, ¿verdad?, informal, y seguir generando niveles de ingresos. Entonces, ¿por qué el Estado no agarra y aumenta la cantidad de años, la cantidad de semanas cotizadas, y atenúa un poco, digamos, los otros efectos, ¿verdad? Prácticamente, como dije en determinado momento, yo pensaba retirarme a los 55, pero ahora ya veo de que me voy a tener que morir trabajando. Va a seguir de frente. Sí, para poder tener algo de ingreso. Sí. Ahora, aumentar el número de años de trabajo, es decir, aumentar la edad, no termina afectando o más bien la apertura de plazas para los que están entrando al mercado laboral. Lo que pasa es que eso depende de la naturaleza que tenga la economía. La economía nicaragüense no es un mercado laboral que requiera, digamos, una cantidad de personas con alto nivel de escolaridad. Más bien es perverso. ¿Por qué? Porque una persona que tiene más de 40 o 45 años ya no es bien vista. Y lo que le queda en este caso es, si tiene la suerte de seguir, ¿verdad?, alcanza una jubilación paupérrima y sigue trabajando en otra actividad económica. Entonces el sistema es bastante perverso. Hay un punto en donde yo creo que estas medidas no son de carácter estructural y son más una atenuación, y voy a poner un ejemplo. El Seguro Social tiene una perversidad, y es el siguiente, que se mejoró pero no se eliminó. Anteriormente, para poder en este caso calcularte tu pensión, se tomaba de base 250 semanas. Entonces, si nosotros dividimos 250 semanas entre las 52 que tiene el año, tú necesitabas, ¿verdad?, 4.8 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Sobre todo, digamos, aquellas personas, empresarios, contrataban a amigos, a familiares, les pagaban poco en los primeros años, y en los últimos 4.8 años comenzaba a tener mayores niveles de ingresos para que accediera a una pensión mayor. Ahora se mejoró y se dice, ya no van a ser 4.8, sino que van a ser 7.2, pero sigue siendo perverso, ¿verdad? Entonces, bueno, establezcamos un acuerdo y que la base sea el promedio de todos los años trabajados. Incluso en algunos convenios colectivos se ha eliminado, por ejemplo, los años de antigüedad. Entonces, ¿por qué el Estado no interviene, digamos, en ese tipo de cuestiones? Es decir, al final, la mayor parte de los cotizantes estamos contribuyendo a un sistema de seguridad social que nos va a tratar mal una vez que nos vayamos a retirar. ¿Sería más justo con ese promedio de ingresos recibidos en la vida laboral? Yo creo que sí, porque prácticamente todos estaríamos... Porque cuando todos empezamos con bajos niveles. Empezamos abajo, en el escalón más bajo del trabajo, digamos, de la rama en que estamos trabajando, ¿no? Y en la medida en que va ocurriendo el tiempo, se va tomando experiencia, se va mejorando el conocimiento, pues se va ascendiendo. No, por eso es un punto de negociación. Es decir, en el caso mío, yo creo que si desde el punto de vista justo establecemos el elemento, yo diría, bueno, agarremos el promedio de los años laborados y quitémosle perversidad, ¿verdad?, al sistema. Sí. Y entonces ahí todo vamos a tener la base de la pensión en base al promedio de todos los años, ¿verdad? Y así le damos un poquito de respiro al Seguro Social. Pero si vos dejas esa brecha, aquellos que pueden la van a aprovechar, van a beneficiar a familiares y amigos, y al final, ¿quién es el que va a salir pagando? Sí. El cotizante. Bueno, y en el caso de las reformas fiscales, el arroz y los frijoles van a ser más caros. El gallo pinto va a ser más caro. Que esa es una de las cosas que se ha corrido en los rumores, que el gallo pinto es más caro después de la reforma.
A ver, yo creo que las reformas mantuvieron un elemento que es bastante lógico y a mí me parece bien, ¿verdad? Dentro de los productos hay gamas de productos, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, el arroz 80-20 que el 96-2, ¿verdad? Entonces, como la mayor parte de los nicaragüenses consumen niveles de arroz un poco quebrado, 80-20 para abajo. 80-20 sí. Para abajo es el que debe estar exento, ¿verdad? Entonces, eso se mantiene y a lo otro, gravales, porque pueden tener la posibilidad de pagar más. Que no se está haciendo. ¿Cómo no? En la reforma sí se está haciendo. Es decir, a partir del 80-20 se le comienza en este caso a gravar, porque no es parte de la canasta básica. En la canasta básica la persona no va a tener, digamos, un consumo de arroz de más de 80-20. Ok, pero esta reforma, por ejemplo, porque me quedo yo pensando, se va a aumentar el impuesto selectivo de consumo a el combustible o a los combustibles. Al gas butano, entiendo yo que a las 25 libras, que ese como el popular, digamos, ese no se va a tocar. No. 25, 10 y 5 libras no se van a tocar. Se toca el de 100 libras. Sí. Pero así, hay una serie de impuestos que hasta cierto punto sí se tocan, ¿ah? Y después para abajo no se tocan. Pero, por ejemplo, va a subir el transporte, o va a subir el combustible de alguna manera. De por sí no se conoce cómo es no hay transparencia en el establecimiento del precio del combustible. Y con esto hay como un pretexto para subirle más. ¿Ah? Entonces, vamos a vernos enfrentados a la demanda de los transportistas, por ejemplo, a tener mejor o subir sus tarifas. Recordemos de que en el caso del subsidio del transporte, al que más se beneficia es a Managua, sí, que lógicamente tiene un tercio de la población a nivel nacional. Y casualmente hoy dio una cifra el presidente de la Asamblea Nacional, de que el costo real, ¿verdad?, del pasaje en Managua debería de ser de 6.8 a 7.2 Córdoba. Entonces, sin embargo, no se han mejorado, digamos, las unidades. Aquí hay un elemento que prácticamente nosotros hemos descuidado y es la productividad, ¿verdad? La mayor parte de los trabajadores no tienen posibilidad de tener su vehículo o de pagar el taxi para ir diario a su lugar de trabajo. Pero es que la regularidad de los sistemas de transporte es malísimo en este país. Ok, pero no la calidad de la unidad. A ver, es peor. No, acuérdese que hubo cambio de buses. Es decir, hace menos de 10 años hubo cambio de buses, porque los que habían, esos estaban en la ruina. Que no los cuidan o no los cuidamos en general, ese también tiene que ver. Pero me parece a mí que aquí es como un tema de ponerle el cascabel al gato, claro, ¿va? Y exigirle a los transportistas realmente el cumplimiento de una serie de compromisos que ellos tienen con la calidad del servicio y la calidad del transporte, porque, por ejemplo, aquí el transporte está puesto o dispuesto para que funcione hasta las 10 de la noche, pero aquí los transportistas dijeron, después de las 8 no salimos. Sí. A ver, hay algunos temas que yo creo que han sido bastante descuidados y afectan el poder adquisitivo de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte intermunicipal. Y voy a poner una anécdota acá que cada vez que me acuerdo me enojo. Yo a veces viajo a Occidente, entonces voy de Managua, León a Chichigalpa. Entonces, antes del problema de abril, el pasaje costaba 54 córdobas y formalmente no se ha modificado. No se ha modificado. No se ha modificado. Entonces vinieron los transportistas y después de levantados los tranques, etcétera, le subieron a 71 sin autorización. Pero es que el transporte es tan malo en determinado momento que hay algunos ilegales. El otro día yo me monté y estaba cobrando 80 córdobas, ¿verdad? Y nosotros somos tan malos consumidores que aceptamos. Solamente yo me bajé, reclamé y yo digo, no, prefiero, digamos, irme a pagar un taxi, irme al Israel
y obtener eso. Prácticamente el Intran no ha dicho, esta boca es mía. Y no lo regula, Sí. sí. Y eso está afectando el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Managua es una ciudad ya metropolitana. Y hay muchas personas que viven en Carazo, en Tipitapa, en Ciudad Sandino, que de una u otra manera están utilizando ese tipo de transporte. Y los están afectando. Sí. Y prácticamente tienen hijos, ellos vienen a trabajar y el poder adquisitivo está bajando. Y el salario mínimo no va a aumentar más allá del 5%. Entonces, si vamos a establecer una reforma de carácter fiscal, bueno, comencemos a establecer un elemento dentro de la reforma fiscal que no se ha tocado, son los precios de transferencia entre las empresas. Y se ha descuidado lo que son las cadenas de valor, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que vamos a mantener el 1% para las MIPYME. Sí, pero es que la economía funciona a través de cadenas productivas. Así es. Y entonces, ¿y quiénes son los que importan la mayor parte de los bienes? ¿Y quiénes son los que distribuyen? Los que importan son los grandes y los que distribuyen son los pequeños. ¿Usted cree que el grande que ha perdido liquidez, ¿verdad?, del 1 al 3, no le va a clavar al pequeño? Así es. Y para eso hay que hacer estudios de sensibilidad. Al pequeño que nos incluye a todos los consumidores. Sí. Bueno, quiero agradecerle, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, el doctor Luis Murillo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.